Seguimos en el Expreso TV y bueno, en nuestro habitual bloque político tenemos hoy a nuestra invitada Cecilia Merchán. Cecilia, gracias por estar. No, gracias a ustedes. ¿Cómo estás? Bueno, hay un tema que nos preocupa en materia política y todo tiene que ver al final con el transporte y todo lo demás porque va a alterar toda la vida económica, administrativa del país. Es lo que está pasando en el Congreso con la propuesta que ha elevado el Poder Ejecutivo, que la ha monitoreado y la ha terminado la Corte Suprema, de unificar los códigos civil y comercial. ¿Cómo lo está siguiendo? Bueno, me parece que es bien interesante lo que está sucediendo, no solamente con la unificación de estos códigos, sino con la revisión de con qué perspectiva estamos mirando los códigos. Por un lado, el Código Civil, creo que la propuesta que llega ya al Congreso es una propuesta de avanzada. Fundamentalmente, la perspectiva con la que se está mirando las relaciones civiles creo que avanza significativamente respecto de cuáles son los vínculos, por ejemplo, entre hombres y mujeres, ¿no? Que es algo históricamente retrasado en nuestro Código Civil. ¿A qué me refiero con esto? Por un lado, con que, por ejemplo, ahora, para que tengamos una idea, ¿no? Cada vez que nazca un niño o una niña en un matrimonio, en una pareja, se va a poder decidir quién va a poner el primer apellido de ese niño. Puede ser el hombre, puede ser la mujer. En el caso de que sean dos hombres tendrán que decidir y en el caso de que sean dos mujeres exactamente de la misma manera. O sea que empieza a haber una visión distinta en este sentido. Se avanza en cuanto a los derechos de las parejas que no decidieron casarse, ¿no? Sino que han decidido convivir, lo que antes se llamaba concubinato y actualmente se llama convivientes. Bueno, esto también es un avance significativo. También hay avances en cuanto a la adopción, hay avances significativos en cuanto a todo lo que tiene que ver con la fecundación in vitro, con la regulación de todo esto. Creo que tiene que ver con una mirada mucho más amplia de lo que debe ser la familia, ¿no? De cómo se constituye la familia en nuestra sociedad. Y esto trae un montón de discusiones que se disparan, vos viste, para todos lados, ¿no? Porque en definitiva todos estos avances, esta mirada diferente, más amplia de lo que tiene que ser la familia, en general trae como mucho ruido en los sectores más conservadores de la sociedad, ¿no? Que inmediatamente creen que se están tocando sus propias creencias, sus propios espacios, cuando en realidad no es así. Por ejemplo, ahora... Es muy gracioso, perdóname, es muy gracioso la visión de algunos medios de comunicación sobre lo que se está tratando, porque se están tratando temas realmente muy trascendentes, de acá a un siglo probablemente, es una bisagra importantísima en el derecho argentino, y se quedan con cositas tan chiquitas como, por ejemplo, el otro día había un par de cadenas de televisión que ponían como gran cosa en boca de Lorenzetti decir que con esta nueva reunificación se van a poder hacer contratos en dólares. Y si vos leías las declaraciones de Lorenzetti, él decía que van a poder figurar contratos en dólares, lo que sí que la persona que tiene que pagar va a poder pagar en pesos. Eso no lo decían. Se quedaban con estas cosas cuando en realidad hay cosas muy trascendentes dentro de todo eso. Es una visión muy chiquita, ¿no? Sí, es tan trascendente que por eso dentro de lo que es lo civil, digamos, aparecen cosas como estas que son realmente significativas. O, por ejemplo, cuestiones como, hoy cuando alguien se casa, nadie le pregunta por qué se casa, si es porque está enamorado, si es por cuál es la causa, nadie le pregunta, y sin embargo, hay causas para el divorcio. Ahora no va a haber más causas para el divorcio. Igual que no hay causas para el matrimonio. O sea, vos decidís casarte por un montón de motivos y podés decidir separarte por un montón de motivos. Y hay algunos elementos que algunos teóricos, estudiosos de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los tratados comerciales internacionales, plantean y alertan respecto de lo que son las modificaciones en el comercial, donde están planteando que la visión general, así como en este sentido, en todo lo que tiene que ver con lo civil, decimos que hay una visión muy progresista, muy de avanzada, alertan sobre algunos elementos de lo que tiene que ver con el comercio internacional, ¿no? De que habría que revisar de esta reforma que se está haciendo, esta nueva revisión del Código Comercial, algunas cuestiones que no dejen lugar a dudas de que estamos hablando de un Estado o que queremos a futuro, a estos próximos 100 años, como vos decís, un Estado presente, un Estado fuerte que decida, ¿no? Y que no quede atado a cuestiones internacionales y que sean otros organismos internacionales los que decidan por nosotros. De eso no escuché casi nada, solo algunos periódicos nacionales hablando y mostrando a estos especialistas, bueno, diciendo, fijémonos también
que si bien en esto hay un avance enorme, tendríamos que revisar que no haya ninguna colita neoliberal metida en lo que significa el Código Comercial, ¿no? Entonces me parece que son cosas a revisar mucho más serias que a estas cuestiones que ponen en los zócalos de los programas o estas cuestiones como rimbombantes. Ahora la fidelidad no va a ser un problema. O sea, estamos hablando de cosas muy serias que tienen que ver con una mirada de la sociedad, con cómo van a ser nuestras relaciones, cómo van a ser las leyes, cómo nos vamos a regir, ¿no?, en los vínculos, por un lado al interior de nuestro país, de nuestras propias relaciones, y también estas otras cuestiones que tienen que ver con los vínculos comerciales a nivel internacional, que me parece que es interesante revisar. Cecilia, vos como diputada a mandato concluido has estado palpando la realidad del Congreso hasta el mes de diciembre y seguís ahora muy vinculada a eso. ¿Cómo estás viendo la repercusión de esto en partidos de la oposición? Esto no es un proyecto, digamos, kirchnerista. Lo plantea el Poder Ejecutivo, lo impulsa la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Corte. ¿Cómo está recibiendo esto la oposición? ¿Cómo ves que esto puede salir? Yo creo que esto va a avanzar. O sea, primero, como vos decís, hay una cantidad de jueces, de especialistas que han trabajado, no es una cuestión de un sector que ha trabajado en esta propuesta. Lo que no significa que la propuesta esté limitada a lo que llegó. Creo que hay muchas cosas que se tienen que incorporar en este tiempo de debate y ojalá muchos diputados, muchas diputadas propongan cosas que realmente hagan avanzar esto para adelante. No, yo creo que es realmente posible que esto concluya en algo positivo, en algo que nos deje mucha más claridad a futuro. Incluso hay algunas voces, nosotros estamos trabajando con la Coalición por un Estado Laico, que nuclea muchas organizaciones, a distintos referentes religiosos de distintas iglesias, donde una de las cosas que plantean justamente dentro de esto es: pongamos bien el ojo que, por ejemplo, la Iglesia Católica Apostólica Romana sigue siendo sostenida de alguna manera dentro de este Código Civil y Comercial. Esas son las cosas que debería estar en discusión dentro de este periodo, dentro del Congreso, y eso espero que ocurra. Eso lo dice la Constitución, que la nación argentina sostiene, dice la Constitución, el culto católico. Después los juristas se rompen la cabeza debatiendo qué quiere decir sostiene, si sostiene económicamente, si lo defiende, o sea... Eso es algo que hay que modificar ya en la Argentina, en un país como el nuestro, tan diverso, donde además en realidad hacemos un culto a la diversidad. Entonces creo que ese culto es el que también tenemos que hacer dentro de nuestra Constitución, dentro también de estas reformas, tener en cuenta que no agudicemos esta situación que hace que justamente hoy el artículo 2 de nuestra Constitución plantea que el Estado sostiene el culto católico apostólico romano. Cuando en realidad nosotros tenemos justamente una mirada mucho más plural. Y cuando debería ser lo religioso una opción personal para la vida privada de cada uno y no para ser impuesta a toda la sociedad, ¿no? Por supuesto, nosotros tenemos que garantizar un Estado laico, así como tenemos que garantizar un Estado que permita igualdad de oportunidades para todos los hombres, para todas las personas, hombres y mujeres de esta sociedad. De la misma manera tenemos que permitir que las creencias de cada quien efectivamente estén respaldadas de alguna manera y que no haya privilegios hacia una creencia dentro de nuestra sociedad. Cecilia, yo te agradezco por esta participación y vamos a estar siguiendo atentamente este tema porque, como te decía antes, coinciden todos los especialistas en que va a cambiar la vida jurídica, administrativa y legal de la Argentina de aquí a un siglo por lo menos. Así que gracias por este informe. No, gracias a ustedes.